vectores y ondas del electrocardiograma. Los objetivos de esta clase son relacionar anatómicamente las derivaciones electrocardiográficas, comprender la generación y representación de los vectores y conocer la morfología y características de las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma. Entonces, ya veremos paso a paso qué es lo que vamos a tener. Pero recuerden estos puntos objetivos: relacionar anatómicamente las derivaciones, ya veremos qué son derivaciones, comprender la generación, es decir, cómo se originan y cómo se representan los vectores, y finalmente conocer la forma y características de cada una de las ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma. Entonces empezaremos diciendo que es una derivación, la definición de una derivación. En este sistema existen dos puntos de referencia, un punto, diríamos, de inicio y un punto de final. Aquí está representado el famoso triángulo de Einthoven, y de ahí es lo que se originan estas definiciones. Y entonces, la dirección usualmente de esta flecha, pues, es con la punta positiva y la cola negativa. Entonces, la derivación se llama, luego veremos cada una de ellas, D1, D2 y D3. Entonces, tenemos varios tipos de derivaciones, como veremos a continuación. Y otro tipo de derivaciones, estas se denominan frontales o de miembros, y las que son registradas en el tórax se llaman derivaciones precordiales. Entonces, vamos a ver en detalle. Estas son las derivaciones frontales o de miembros. Entonces, se dividen a su vez en bipolares. Bipolares son la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3. ¿Por qué se señalan así? Siempre hay que seguir desde la cola negativa hacia la cabeza positiva del vector, de 1. Desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo, de 2, de la cola negativa en el brazo derecho hacia la pierna izquierda, donde va la punta positiva, y derivación de 3, del brazo izquierdo, donde está la cola negativa, hacia la pierna izquierda, donde está la cabeza positiva del vector. Entonces, siempre recordar, estas son las derivaciones llamadas bipolares. Y luego están las unipolares. ¿A qué se refiere eso? Pues que desde un centro de la unidad o unidad central que se denomina, van la derivación de este centro al brazo derecho, ¿no? Entonces se llama BR. Entonces derivación B de unipolar, R de derecho en inglés. Del centro al brazo izquierdo, la derivación BL de inglés de left, y del centro hacia el pie, foot en inglés, pues la derivación B. ¿Por qué tienen estas As? Porque usualmente son muy pequeñas los voltajes generados aquí.
y por lo tanto la máquina tiene que amplificarla. Por eso se llama A de amplificación o de, en inglés, augmented. Entonces, ABR va del centro, la cola negativa, al brazo derecho donde está la punta positiva del vector. ABL va del centro, cola negativa, a cabeza positiva en el brazo izquierdo. Y ABF del centro, cola negativa, a la pierna izquierda donde está la cabeza positiva del vector. ¿Para qué tenemos que saber esto? Bueno, ya veremos luego cuando se producen la generación de las ondas, pues cómo nos orientamos. Estas derivaciones se llaman en el plano frontal. Y estas son las derivaciones que se llaman transversales o precordiales, es decir, las que son registradas a nivel del tórax. Entonces, estas son según su localización. Recuerden ustedes en el tórax el ángulo de Lois que está en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. La clavícula está en el primer espacio, luego está el segundo espacio, tercero, y en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, está la derivación B1. La derivación B2 se encuentra en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. La derivación de 3 está en un punto entre B2 y B4. B4 está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. La derivación B5 en el mismo quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y la derivación B6 en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y estos detalles hay que tener muy en cuenta. Ya en una próxima clase veremos qué puede pasar si se cambian los electrodos. Usualmente a veces uno no puede distinguir, pero hay detalles en que se aprende a reconocer qué es lo que pasa cuando se mueve. Entonces, usualmente las derivaciones derechas se dicen B1 y B2, izquierdas B5 y B6, porque están hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Sigamos. Hay también derivaciones adicionales que se utilizan, bueno, esto ya son cosas de especialidad. Por ejemplo, un paciente que se quiera ampliar la imagen del lado derecho del corazón, o si de pronto tiene una dextrocardia, entonces las derivaciones derechas, bueno, B1 y B2 son en los mismos espacios, de B4, B5 y B6 siguen el quinto espacio intercostal en derecho, en la línea axilar, bueno, media clavicular, axilar media y axilar posterior. También puede eventualmente utilizarse estas derivaciones, esto en el lado izquierdo, B7, B8 y B9, para ver patología de la aurícula izquierda. Como les digo, estas son derivaciones pues ya de la especialidad. Y eventualmente también se puede colocar una derivación a través del esófago para ver también patología de la aurícula izquierda. Vamos a pasar ahora a conocer qué son los vectores. El vector es un segmento de recta que representa gráficamente la dirección del potencial eléctrico. La flecha tiene la punta positiva y la cola negativa. La longitud de la flecha proporciona una idea del voltaje del potencial. Y la dirección a donde se dirige se mide en grados. Recordarán que se había preguntado en el pretest
en qué se encontraba, en qué límites se encontraba el eje eléctrico del corazón, todo representado aquí entre 0 y 90 grados. Entonces, recuerden ustedes que el sistema de conducción iba por el endocardio y pasaba del endocardio al epicardio. Y entonces la dirección de los vectores desde las aurículas hacia los ventrículos. Y esto, pues, lógicamente luego se representa ya en el electrocardiograma, como veremos más adelante. Empezamos a revisar esto que son los vectores auriculares. Ustedes saben que el impulso eléctrico pues genera en forma automática aquí en el nódulo sinusal y la despolarización se expande por la masa auricular, que es pequeña. Entonces se origina un vector pequeño que se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Y en la superficie se registra pues la onda P, ¿cierto? Entonces, ese es el origen de la formación de la onda P, la despolarización de las aurículas y la forma que tome la onda dependerá de la dirección del vector de despolarización. Entonces, supongamos que ha crecido la aurícula izquierda, de pronto el vector se hace algo más horizontal. Si hay alguna patología que haga crecer la aurícula derecha, de pronto el vector se haga más vertical. Entonces eso aprenderemos a reconocer luego. Y también están los vectores ventriculares que revelan la despolarización de toda la masa ventricular. Hay un primer vector occipital, un segundo vector apical, un tercer vector de la pared libre y un cuarto vector de la base del ventrículo izquierdo. Y vean aquí cómo originan las ondas, inicialmente del primer vector, que es del septo, se origina la onda Q, de la punta o apical empieza ya a graficarse la R, de pared libre se completa la amplitud de la R y de la base del ventrículo izquierdo usualmente se forma la onda S. Veamos en detalle al primer vector. Entonces, la despolarización usualmente empieza por el lado izquierdo del septo. Y esto porque, recordarán, aquí está el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, el haz de His, aquí sale una rama derecha y una rama izquierda. Entonces la rama izquierda atraviesa primero el tabique interventricular y es por eso que despolariza antes, ¿no? Y la dirección de este vector es de izquierda a derecha, ¿sí? Este se llama el primer vector occipital y es de pequeña magnitud y se representa como una onda R pequeña. Imagínense ustedes que aquí está el B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, si yo estoy viendo desde la derivación B1, veo la punta del vector, se me hace positivo. Pero si me paro en B6, veo la cola del vector, que es negativa. Entonces, dependiendo de en dónde esté, se me representa en el electrocardiograma. Bueno, como es una onda tan pequeñita, a veces no aparece aquí. Entonces, normalmente, ¿no es cierto? Puede ser una Q pequeñita en B5 o B6, Q, porque estoy viendo la cola del vector, y una onda R pequeñita en B1 y B2, porque estoy viendo la cabeza del vector.
Vamos ahora al segundo vector que hemos dicho que es el apical. Entonces, la despolarización va de la base del ventrículo derecho y la punta del corazón. Entonces, toda esta masa origina un vector de despolarización que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, esto da origen a la onda R, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, si estamos en B1 o en B2, tal vez logremos ver la cabeza positiva, pero más vamos a ver la cabeza negativa. Si estamos en B5, B6, en cambio vemos de frente que se nos viene la cabeza positiva y eso grafica una onda R positiva. El tercer vector corresponde a la despolarización de las paredes libres de los ventrículos. Y como sabemos, el ventrículo izquierdo normalmente es mucho más grande que el ventrículo derecho, entonces la masa muscular origina el vector resultante que es más grande y que va de derecha a izquierda. Y se representa en el electrocardiograma entonces, dependiendo a sí mismo de dónde me presente, si estoy en B1 y en B2, lo que veo será la cola del vector negativo y usualmente se representará acá una onda S. Si estoy en B5 y B6, lo que veo es la cabeza positiva del vector y veré una gran onda R. Y el cuarto vector, que corresponde a la base del ventrículo izquierdo, por eso se llama vector basal, da lugar a que la onda R crezca mucho más y asimismo, si estoy en B1 o en B2, veo la cola del vector que es negativa y se me hará una onda S luego de la R. Pero si estoy en B5 y B6, entonces veré más la punta positiva que la cola. Entonces, dependiendo, como hemos dicho, del tamaño del vector, de la dirección en que está y desde donde yo miro, es cómo se grafican las ondas del electrocardiograma. Entonces, finalmente, después de la despolarización, viene la repolarización. Entonces, el trazado en el electrocardiograma pues va a la línea de base. Vamos a adelantar algo aquí. Hemos dicho, ¿no es cierto? Esta sería la línea isoeléctrica, que sería la fase 4 del potencial de membrana. Ocurre luego la despolarización de las aurículas, que da origen a la onda P. Luego, ¿qué pasa? El estímulo se detiene en el nodo AB y esto da origen al segmento PR. Luego se despolarizan los ventrículos, dando origen al complejo QRS. Termina la fase de despolarización y hasta que empieza la repolarización de los ventrículos tenemos el segmento ST y una vez hecha la repolarización aparece la onda T. Al final volvemos en el potencial de membrana a la fase 4 y a la línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Vamos a dedicarnos ahora al estudio de cada onda. Después, por favor, podemos volver a repetir si es que hay dudas respecto a lo que se ha dicho o aclarar individualmente cada diapositiva. La onda P lo que nos indica es que el impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal. Siempre precede al complejo QRS y normalmente es así lisa y redondeada, sin ninguna meliadura que podríamos ver hacia la punta ni picos. El primer segmento, este ascendente,
corresponde o es originado por la despolarización de la aurícula derecha. Y el segundo segmento, que sería el descendente, es dado por la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces aquí adelantamos que si creciera la aurícula derecha, sería el segmento ascendente el que esté más grande, y si creciera la aurícula izquierda, sería el segmento descendente. Una de las preguntas también que había en el pretest decía, ¿no? ¿Cuál es? La P mitral, crecimiento de la aurícula izquierda, más ancha, y la P pulmonar, hecho punta, crecimiento de la aurícula derecha. Entonces debemos conocer, aquí recordarán cómo el papel milimetrado del electro tiene un cuadradito, un valor en tiempo de 0,04 y en altura del voltaje de 0,1 milivoltio. Entonces, el valor normal de la onda P va entre 80 y 110 milisegundos, es decir, entre 2 cuadraditos y hasta 2,5 podríamos decir, en tiempo o en longitud. Y en amplitud o voltaje debe ser menor a 0,25, es decir, tenemos 0,1, 0,2 y máximo podría ser la altura de la onda acá. Aquí está dándose un ejemplo, ¿no?, de una onda que mide 0,9, es decir, un poquito más allá de 2 cuadraditos, y de voltaje tiene 1 y 2, casi 2 milivoltios, da 1,8 de milivoltios. Entonces son ejemplos y luego veremos pues cómo hay variantes de la onda, ¿no es cierto? La onda P normal es más ancha que alta. Y cuando no supera ni un cuadradito, diríamos, de altura, se considera o se llama aplanada. Si en cambio, siendo esta la línea isoeléctrica, se va hacia abajo, se llama invertida. Si tiene la forma de un conito y alto, se llama acuminada. Cuando es altita, pero tiene como una lomita, se llama meseta. Si es que hay 2 puntas, se llama difásica. Y si es positiva y negativa, es decir, esta es la línea eléctrica, la primera parte es positiva y la segunda es negativa, se llama bifásica. Entonces, estas son variantes de la onda P, como se pueden ver en los electrocardiogramas. Pasamos a ver ahora lo que es el intervalo y segmento PR. En general, los intervalos son tiempos y los segmentos son formas de la línea o estos espacios. Entonces, el intervalo PR, que decimos que es un tiempo, va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Entonces, este es un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como es un tiempo, va de 120 hasta 200 milisegundos. Entonces, digamos que esto es 40, 04, 8, 12, 16. Aquí estaría más o menos 17 así, que serían 170 milisegundos. Recuerden, cada cuadradito es 4, 8, 12, 16. Así se cuenta. En cambio, el segmento PR va desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Entonces, si es que hay Q, pues hasta el inicio de la Q. Y si no se ve la Q, hasta el inicio de la onda R.
Entonces, volvemos a repetir, ¿no es cierto? Imaginándonos en el potencial de membrana, esta es la fase 4 de reposo de membrana, luego empieza la despolarización auricular, primero la derecha, luego la izquierda, y aquí se detiene el impulso en el nodo aurículo-ventricular. Entonces, la onda P representa la despolarización de las aurículas y el segmento PR, el tiempo en que se demora la conducción en el nodo AB. El intervalo PR, en cambio, será la despolarización de las aurículas y el retardo de la conducción en el nodo AB. Pasamos luego a ver el complejo QRS, ¿cierto? Entonces, es el tiempo que tarda la despolarización de los ventrículos. Va desde el inicio del complejo, sea que exista o no onda Q, hasta el inicio del segmento ST, en este denominado el punto J, que es el inicio del segmento ST. Normalmente mide de 60 a 100 milisegundos. Recuerden que el cuadrado chiquito tiene 40, ¿no es cierto? 40 milisegundos. Entonces sería hasta 2 cuadrados y medios, ¿no? Ahora, de alto sí ya dependen de la magnitud de los vectores, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ya hemos visto, ¿no es cierto? La onda Q representa la despolarización del tabique, que era el primer vector de despolarización. ¿Cierto? La onda R, el inicio de la onda R, el segundo vector, la amplitud de la onda R, la pared libre de los ventrículos y la onda S, la base del ventrículo izquierdo. Entonces, onda Q, tabique, ascenso de la onda R, la punta del corazón o apical, la amplitud de la onda R, la pared libre de los ventrículos y la onda S, la base del ventrículo izquierdo especialmente. Entonces, la onda Q, cuando se ve, pues máximo tiene 0,30, es decir, ni un cuadradito de chiquito de ancho, ¿no? Y usualmente menos de un cuadradito de alto. Entonces, de pronto, si hay una equivalencia entre la onda Q y la onda R. Entonces, de pronto significa que el voltaje o amplitud de la onda Q siempre debe ser menor al 25% de la onda R para considerarse normal. Es decir, la onda Q no puede ser más alta que un cuarto de la onda R. Si es más grande, pues ya es patológica. Entonces, también miren cómo se va moviendo, como hemos dicho, de acuerdo a donde uno le vea. Si estoy yo en la derivación B1, recordamos, ¿no es cierto?, que es lo que vemos. Vemos el vector de despolarización va de derecha a izquierda, entonces vemos la cola y la punta hacia acá, ¿no es cierto? Entonces en B1, ¿qué vemos? Que se aleja el vector. Entonces apenas vemos la cabeza, pero vemos la cola y ahí se representa la onda S. En cambio, si nos paramos en B6, recuerden que el vector tiene esta dirección, entonces, ¿qué vemos? La punta positiva y se representa una onda R. Es decir, si vemos la cola, se representa una onda S, la cola negativa. Si vemos la cabeza del vector que es positiva, se presenta una onda positiva. Entonces, esto debemos recordar luego
cuando vayamos a conocer la interpretación del electrocardiograma. También este concepto de que es la progresión de la onda R es porque debe ir aumentando de tamaño conforme nos movemos del lado izquierdo, perdón, del lado derecho al lado izquierdo, ¿no es cierto? En B1, en B2, que se consideran las derivaciones derechas, B3 y B4 se llaman de transición, y B5 y B6 son las izquierdas. Entonces, en B1, lo que vemos más es la cola negativa que la punta positiva, entonces la R es pequeña y la S es grande. En B2 va creciendo la R, va disminuyendo la S. En B3 casi son iguales la R con la S. En esta se llama la zona de transición, B3, B4. En B5, en cambio, la R es más grande que la S. Y en B6 termina la R ser más grande que la S. Siempre recuerden desde dónde vemos, la posición desde donde vemos, y dependiendo de la magnitud de los vectores es lo que se ponen positivas o negativas las ondas. Hay también muchas variedades de los vectores, entonces puede verse cuando la onda Q es pequeña, se llama Q minúscula, y esta es una onda R con mayúscula porque es grande, y S minúscula porque es una S pequeña. Aquí tenemos una Q pequeña, minúscula, una onda R grande, mayúscula. Aquí tenemos esta onda Q inmensa, que se llama Q mayúscula. Cuando es grande, hemos dicho, ya es una Q mayúscula. Esta ya no es normal, ¿no? Y la onda R es una onda R pequeñita, es minúscula. Aquí tenemos la primera onda negativa del complejo, es la Q. Como es grande, es mayúscula. La onda R no está tan grande, minúscula. Y la onda S grande, S mayúscula. Y esta forma se llama QS, porque vemos que es bien profunda y no hay R. Entonces se llama QS. Esta también es patológica. Aquí representada R mayúscula porque es grande, las dos son grandes. Aquí R mayúscula, grande, S minúscula porque es pequeña. Aquí R minúscula porque es pequeña y S mayúscula porque es grande. Aquí la primera onda R no es tan grande, entonces es minúscula. La S es minúscula porque es pequeña, pero hay una segunda R muy grande que se llama, en este caso, R' y es mayúscula también porque es grande. Y acá R mayúscula porque es R grande, S pequeña minúscula y onda R minúscula también. Todas estas variaciones veremos luego ya cuando estudiemos en adelante lo que son, por ejemplo, los bloqueos de rama, etcétera, que nos servirán para recordar desde dónde se originan estas ondas. Pasamos a ver luego el segmento ST. Entonces, ya hemos dicho que luego de la despolarización de los ventrículos, entonces tenemos hasta que se repolaricen los ventrículos un espacio desde el inicio, que es el punto J, hasta el fin del segmento, que es el inicio de la onda T. Entonces, normalmente es isoeléctrico. ¿Qué quiere decir isoeléctrico? Que sigue a esta que es la línea isoeléctrica, que recuerden, en el potencial de membrana es la fase 4. Entonces, y puede elevarse, pero nunca más de 0,1, es decir, nunca más de un cuadrado chiquitito para arriba, en el plano frontal, de 1, de 2, de 3 a ver a BLF, y nunca más de 0,2 milivoltios, es decir, 2 cuadraditos chiquitos, en el plano horizontal de B1 a B6. Y también eso hablábamos de elevación, pero nunca puede estar deprimido más allá de 0,5 milivoltios. Es decir, que no puede estar más deprimido normalmente. O la depresión ya será patológica. Entonces,
usualmente, como decimos, es isoeléctrico, ¿no es cierto? Entonces, es importante luego reconocer es el punto J, hemos dicho que es la unión entre el complejo y el LST. Este punto J también puede verse aquí en esta imagen. Esta es una derivación de 2. Esto usualmente se llama el D2 largo, que se sirve para ver más que todo el ritmo. Pero fíjense también que hay una elevación del ST y este punto J se llama con esta forma del ST y del complejo QRS, y la elevación del ST se llama la onda de Osborne, que se ve en la hipotermia. Entonces los cambios del ST, entonces verán, hemos dicho, ¿no es cierto?, que usualmente el segmento ST va elevándose, pero muy poco, ¿no es cierto? Hemos dicho no más de 0,1 a 0,2 milivoltios hasta el inicio de la onda T, es decir, termina ligeramente ascendente. El descenso podría ser así, como en este caso, y esto es patológico, ¿no? El descenso desde la línea eléctrica o un ascenso. El ascenso, que puede ser también plano, puede ser cóncavo hacia arriba o convexo hacia arriba. Esto nos darán también, y veremos cuando revisemos lo que son la enfermedad coronaria. Nos recuerden cómo puede presentarse normalmente o patológicamente el ST. La onda T, cambio, ya hemos anticipado que es la de despolarización de los ventrículos y usualmente suele seguir a la despolarización, a la onda de despolarización del ventrículo. Entonces, si el complejo QRS es positivo, la T es positivo. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, la onda T normalmente entonces tiene una rama ascendente, una rama descendente. Aquí consideraríamos una TEN aplanada, entonces esto ya no es normal. Y aquí una onda T invertida, entonces la inversión puede ser de ramas asimétricas cuando una es recta y la otra curva, o de ramas simétricas cuando las dos son rectas. Y esta onda T, en cambio, es una gran onda T, imagínense que más grande que el complejo, también ya muy patológica. Habíamos visto pues los trastornos de los electrolitos que también nos pueden dar esto desde la hiperpotasemia. Ahora nos dedicaremos a ver pues el intervalo QT. Normalmente va el intervalo, ¿no es cierto? Como decimos, hablamos de intervalos, los que son tiempos. El intervalo QT va desde el inicio del complejo QRS, sea o no que exista onda Q, hasta el final de la onda T. ¿Y esto qué nos representa? La despolarización y la repolarización de los ventrículos. Esa es la equivalencia del intervalo QT. Entonces, normalmente varía con la edad, el sexo y la frecuencia cardíaca. Entonces, por lo cual se usa lo que se llama el QT corregido para medir este tiempo. Entonces, hay varias fórmulas, unas más difíciles que otras, pero bueno, ahora con la tecnología, pues entramos a una página que nos esté calculando, nosotros nos pide usualmente la edad, el sexo del paciente, la frecuencia cardíaca que tenga, y contamos los cuadraditos en que están entre el inicio del complejo y el final de la T, y ya nos sale el QT corregido. Entonces, usualmente el QT se prolonga, hemos dicho que va de 320 a 400 milisegundos como normal,
pero se puede prolongar hasta 430 en varones mayores de 40 años, perdón, de 50 años, y hasta 450 en mujeres mayores de 50 años. Entonces, esta prolongación del intervalo QT puede ser congénita, es decir, se puede nacer con esta y puede ser adquirida también, ¿no es cierto? Hemos visto que puede ser en la hipopotasemia y más que nada por los medicamentos y que tuvimos los problemas con la hidroxicloroquina y la citromicina para el tratamiento del COVID. ¿Por qué esto? Porque la prolongación del QT, recuerden, hace que en este segmento, al final de la repolarización ventricular, pueden aparecer las arritmias y a veces mortales. La onda U finalmente representa, pues, para unos la despolarización de las fibras de los músculos papilares o tardíamente, que pueden observarse aquí como una onda pequeña que tiene la misma polaridad de la onda T y suele ser de un medio cuadradito de alto, es decir, 0,5 milivoltios, y no más de 1,5 cuadradito de ancho. Se ve principalmente en B3. Entonces, aquí también les recordarán, en la curva de despolarización de la membrana, había un sitio que se llamaba, pues, la excitabilidad supranormal. Y justo aquí aparece la onda U. Entonces puede ser origen de arritmias. Ahora, también puede verse esta onda Q negativa, no positiva, sino negativa. Y esto usualmente se ve en los infartos que afectan a la descendente anterior. Esta onda Q también se ve, o en los estudios han revelado, cuando es negativa puede estar relacionada con un riesgo de mortalidad cardíaca. Y puede también verse algo más negativa o positiva en el evento cerebrovascular y no estar en relación con un proceso coronario. Pero la onda U usualmente no se ve en forma regular, pero si se le ve hay que tomarla en cuenta. Muchas gracias por la atención. Vamos